A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. En el programa de hoy vamos a referirnos a un tema que viene concitando la atención pública. Me refiero al tema de la minería. Y la minería tiene múltiples facetas. Es un problema multidimensional, complejo, que advierte una serie de circunstancias y de beneficios. Todo el mundo habla de que esto es una posibilidad para obtener los recursos que está demandando el país, que se genera puestos de trabajo, pero a la vez es un tema que genera complicaciones de carácter social, político, ambiental y legal. Para hablar de estos temas, frente sobre todo a lo que ha ocurrido en los últimos días en la zona de la provincia de Imbabura, en la denominada Buenos Aires, que no va a ser sino un ejemplo para referirnos en esa circunstancia, vamos a ampliar el espectro para referirnos en general a la minería. Están con nosotros dos profesionales, uno ingeniero geólogo, máster en desarrollo, miembro de la mesa de diálogo minero, del Frente también de Protección Ambiental. De profesionales. Y de profesionales, ¿no? Y por otra parte, un abogado que ha estado por más de 30 años vinculados a los temas del derecho ambiental. Es decir, dos profesionales que nos pueden ilustrar, que nos pueden iluminar respecto de las dificultades y de las eventuales soluciones. Empecemos con usted, ingeniero Jerry Zurita. Cuéntenos qué posibilidades abre para el país en términos económicos, en términos de puestos de trabajo, el tema de la minería. Se considera que la minería es una actividad realmente históricamente servible para la humanidad. Hay elementos, hay variables que se incluyen dentro de este análisis que implican todo, lo económico, lo social, lo ambiental, lo de salubridad y sobre todo del empleo. Es una actividad muy rica, pero hay que analizar holísticamente, globalizar. Hay que no exclusivamente reducirnos a los elementos técnicos, sino a todos los elementos que incluyen el proceso minero ecuatoriano, que es muy, pero muy rico. Hay que saberlo manejar, y eso es lo que no ha sucedido en nuestro país. Hemos tenido diferentes visiones que han impedido desarrollar adecuadamente el sector minero. Visiones que vienen del extranjero a decir, bueno, necesitamos grandes capitales, necesitamos que existan inversiones, necesitamos dinero en definitiva para cubrir las arcas fiscales. Pero eso no es precisamente la minería. La minería tiene otros componentes, que es adecuar al desarrollo del país. La minería es una actividad donde dan bastante empleo, donde hay inclusión
Y ahí vamos al tema del sector de Imbabura. Nos ha dicho el ingeniero Jerry Zurita que la minería es una fuente de empleo, es una fuente de recursos, pero que no ha tenido en el caso ecuatoriano no hemos tenido la capacidad de adaptarlos al desarrollo. ¿Qué significa desde el punto de vista jurídico, doctor Guzmán? Antes de entrar directamente a lo que sería el asunto legal, lo que está pasando en este momento, en especial con Buenos Aires, los antecedentes y cuáles serían las consecuencias de lo que va a pasar con Buenos Aires. El ingeniero Zurita dijo algo que es verdad, que es trascendente, y que yo pensaría que las empresas mineras dentro de este famoso boom que nos han presentado es el asunto de la diversificación. La actividad que mayor diversifica dentro de lo que es la economía de un país y que a la postre beneficia para el desarrollo estructural de un país es la minería. Todos los países desarrollados se han constituido, se han estructurado en base a lo que es la minería. Y ese es el principio. Y yo pienso que ese mensaje no ha sabido manejar ni el Estado ecuatoriano ni las empresas mineras. Y es donde todos nos quedamos. Porque usted, cuando nos han manejado todo lo que es datos económicos, se van exclusivamente a lo que es impuesto a la renta, lo que es IVA, pero eso yo le veo como medio periférico de lo que es la actividad minera. Entonces, en su concepto, doctor Guzmán, ¿cuál es la esencia del problema? ¿Cómo deberíamos pensar para que se convierta realmente en un factor de desarrollo? De desarrollo en el país. Voy a su pregunta, pero déjeme decirle una cosa. Y esto me va a corregir el ingeniero Zurita. Los proyectos, los 5 proyectos estratégicos a través de los cuales aparece este boom minero, son proyectos que han sido redescubiertos, no es que son nuevos. Todo es un proceso minero que viene dándose desde hace 30, 40 años con las famosas misiones que investigaron aquí en el país. Este es el momento de entrar a la fase de explotación, que ese sería el punto. La actividad minera, yo quería ponerle un ejemplo, que es el proyecto Loma Larga. En este momento el proyecto Loma Larga, con la cuestión esta de la consulta popular, hasta cierto punto está excluido. Pero es un pequeño proyecto, yo diría mediano, de minería, que le va a dar 850 trabajadores en la construcción de la planta en 2 años. Si usted suma 850 trabajadores con sueldo entre 750 a $5,000, $10,000 para los técnicos seniors, tanta cosa, después de los 2 años usted entra en la fase de explotación, tendría 450 trabajadores. De estos 450 trabajadores, más o menos nosotros estamos por el ranking del sueldo que yo le estaba explicando. Pero usted diversifica de los 450 por lo menos entre unos 2,000 a 3,000 personas que son los proveedores de distintas formas para un proyecto minero. ¿A qué voy con esto? Pero doctor Guzmán, sin duda alguna es una gran fuente de trabajo la minería, ¿A qué voy? pero también tiene otro tipo de problemas. Gravísimos. Los problemas ambientales. Así es. Y las grandes empresas precisamente no han cumplido. Mire usted que, por ejemplo, en un país donde está la minería mucho más desarrollada que en el caso de nuestro país, como es la Argentina, incluso se le empezó a denominar como licencia social por la arbitrariedad, por la manera un poco arbitraria con la que se venía manejando el tema de la minería. Entonces, ¿qué hacer para evitar estas consecuencias nocivas que, sin duda, contrarias a la generación de puestos, generan sobre todo en el tema ambiental? Hasta ahora no tenemos nosotros la suficiente información sobre lo que es pasivos ambientales, lo que se llama externalidades ambientales a futuro. Simplemente nos han dicho los beneficios de la actividad minera. Y eso es algo que la gente tiene que saber. ¿Y sabe para qué tiene que saber? Para determinar si ese gran pasivo ambiental compensa el fruto de la actividad minera en este momento. Ahorita le estoy hablando como abogado con conocimiento de derecho ambiental. Pero como abogado que está eso es fundamental. 30 años en esta tarea, y usted nos dice
que no hay un adecuado conocimiento. ¿Qué ha faltado para que el frente de profesionales, en donde está el ingeniero Jerry Zurita, podamos crear una conciencia a favor o prever las consecuencias que genera la explotación minera? Antes de dar la palabra al ingeniero Zurita, yo diría algo. Aquí aquí hay varios actores: el Estado, las compañías y la sociedad, ¿no es cierto? Usted tiene todas las normativas de participación ciudadana y de información pública y de consulta previa. Usted ya tiene la institucionalidad para el país. Eso hay que saber aplicar. Y hay que educar a la gente para que sepa ejercer sus derechos dentro de cualquier actividad, dentro de esa, lo que es la minería. Cuando hablo ejercer sus derechos, la gente tiene que ejercer su derecho a la información y a la participación ciudadana. Y la gente tiene que tener el suficiente conocimiento de lo que es la actividad minera. Y debe exigir sus derechos. Y yo creo que ese ha sido el vacío en que nos encontramos como país en este momento. Es decir, doctor Guzmán, podemos inferir de lo que usted nos está indicando que hay normativa suficiente. Sí. Lo que no ha habido, no se ha comunicado, no se ha socializado, la ciudadanía no conoce con precisión qué es lo que contiene esa normativa que regula la explotación minera. Y yo diría que en muchas actividades económicas y sociales del país, y una de esas es la minería, la gente, la normativa, la estructura legal existe. A la gente hay que capacitarle para que sepa ejercer sus derechos. Y dentro de esos derechos está el conocimiento, la participación ciudadana dentro de los proyectos mineros. La gente debe ser partícipe de los proyectos mineros. No se debe excluir, porque el momento que usted excluye a las zonas de influencia y en general al país, bajo el principio constitucional del interés general, todos podemos ser parte de los procesos mineros, todos. Yo, del proceso minero que hay en Morona, Santiago, en Zamora, lo que sea, ¿a qué voy? Hay que educar a la gente. Y la gente debe participar del proceso, de la actividad minera, de la actividad industrial minera. No solamente ser partícipe de los beneficios económicos, sino del conocimiento de la actividad. Cuando yo le hablaba de la cuestión esta de los pasivos futuros, dentro de los estudios ambientales, planes de manejo, cierre de mina, debe constar el costo del pasivo ambiental. Y la gente debe aprender a medir, igual que el gobierno, si ese costo, ese pasivo ambiental futuro, compensa la actividad minera. Así de simple es la actividad. Sin duda alguna que el primer responsable para que la ciudadanía conozca lo que significa la actividad minera, los riesgos, los beneficios, es el Estado. Así es. Pero el Estado no ha cumplido con esta tarea. ¿A quién le corresponde? ¿Quién debería de alguna manera reemplazar? ¿Serán las propias empresas mineras o los sectores interesados en la explotación minera? Aquí hay un mea culpa. Yo voy a ir directamente. Desde los medios de información, desde el Estado hasta las empresas mineras. Cuando yo hablo de los medios de información simplemente informan lo que quieren informar. O cuando hay acontecimientos que no son precisamente para promover el desarrollo minero, sino cuando se producen crisis, como lo que estamos viviendo ahora en Buenos Aires. Yo no quiero decir que la minería es buena o mala. Yo me voy a lo que manda la ley. Si usted coge la Constitución de la República, la Constitución es muy clara en todo lo que son procesos de participación ciudadana, en todo lo que es información. Usted tiene la potestad, usted tiene el derecho constitucional de ir a la empresa o al Ministerio del Ambiente y decir: necesito el estudio ambiental, el plan de manejo del proyecto, por decirle, Mirador. Y el Estado tiene que entregarle. Y usted puede informarse exactamente de lo que está pasando. Ese es el derecho que yo tengo como ecuatoriano. Así debería ser, pero ya en el hecho práctico ocurre que cuando se presentan ciertos episodios se recurre a las fuentes y ocurre que no se le entrega toda la información. Ahí radica el problema, o le dan la información parcializada. Por ejemplo, hoy en día no sabemos bajo qué consideraciones. Está claro que hay una normativa clara y que es suficiente para regular el sector,
pero no sabemos a quiénes se ha concedido, cuántas hectáreas, en qué dimensiones. No hay esta información y qué tipo de explotación se va a dar. Verá, vuelvo a lo mismo. Existe este momento la suficiente información a través del Estado como para saber cuál es la situación de la actividad minera. Yo no le defiendo la actividad minera, ni tampoco la ataco. Yo soy abogado en este momento. Y usted me hace una pregunta y yo le digo exactamente, usted quiere tener el conocimiento de cuántas hectáreas están en este momento concesionadas. Usted tiene un catastro minero. La información es pública. Usted entra a través de internet y averigua, le pone una empresa, por decirle la empresa Newcrest, Solgol o cualquiera de las la empresas, que usted quiera. Y conoce quiénes son los accionistas de esas empresas. Esas empresas extranjeras es un poco complejo el asunto, pero usted puede conocer cuántas hectáreas tiene concesionada la empresa aquí en el país. Absolutamente todo. ¿Y esas concesiones se han hecho con estricto apego a las normas vigentes? Uno de los graves problemas que tiene el Ecuador, es la supuesta innovación en lo que es el derecho minero. Aquí se realizó la adjudicación, no me va a dejar salirme del tema el ingeniero Zurita, a través de una subasta pública. Una subasta pública en la que X compañía va y le dice, yo ofrezco por esta área tanto. Suena bonito, ¿no es cierto? Porque dice, hay dinero de por medio, inversión y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero el momento en que usted ve los papeles, no existen garantías reales. O sea, es como comprar un auto. Yo ofrezco por su carro $20,000, ¿no es cierto? Pero yo le pago. Aquí se jugó en el anterior gobierno con unas supuestas subastas que no tenían una base de derecho real, de decir, yo ofrezco tanto y eso lo voy a cumplir. O sea, no había una garantía real. Vamos a volver sobre esto, doctor Guzmán, porque usted dice que hay una normativa, pero a la hora de cumplir con la normativa vemos que las cosas no funcionan como están diseñados en los textos. Pero vamos con usted, ingeniero Zurita. Es necesario que la ciudadanía conozca cuáles son las diferencias entre la explotación minera a cielo abierto, la minería artesanal, que algunos le denominan ilegal versus la legal. ¿Podría usted explicarnos cuáles son las diferencias y a qué obedece esta clasificación, que a lo mejor no es la legal, pero es la que, como entiende la ciudadanía? Sí, permítame entrar un ratito al tema medioambiental. Usted hacía la pregunta, ¿cuál es el responsable de este caos ambiental? Y yo pienso que nace desde la academia. No vamos educando a la gente en este tema para ir construyendo las mejores condiciones de existencia. Hablamos, por ejemplo, de las grandes ciudades, o de cualquier ciudad, ¿no? Cómo contaminan, cómo van haciendo las cosas en su cotidiano transitar de desarrollo. No tenemos educación medioambiental desde la escuela, desde el colegio y desde las universidades. En las universidades mucho más, ¿no es cierto? No nos van enseñando cómo comportarnos con el medio. Y le ponemos y le satanizamos a la minería como una de las más culpables, ¿no? Obviamente los otros sectores productivos también tienen su culpa, digamos, ¿no? Y a lo mejor más que la minería. En cuanto al agua, la minería ocupa un mínimo de todo la cantidad de agua que tiene este país, que tiene cualquier cantidad, tiene fuentes. Somos un país de piedemonte, se llama, donde nacen cualquier cantidad de riachuelos, en drenajes pequeñitos hasta hacerse ríos. Bueno, eso le pongo como premisa, un poco para seguir analizando. Usted me hizo una pregunta de cuál es la diferencia entre la minería artesanal, la pequeña minería, la de mediana y gran escala. Bueno, está en la ley, ¿no? Está incluso en la Constitución de que debemos tener minería artesanal, que eso permite incluir. Lo que pasa es que no nos hemos manejado adecuadamente. La institucionalidad minera no ha manejado ese tema con debida responsabilidad. Solo
dado con el criterio, con ese pensamiento único de que la gran minería va a solucionar el problema, un poco comparando con la actividad petrolera, pero sabemos que hay una diferencia, pero abismal. A lo mejor de origen es el mismo, son minerales los que están en juego, pero la actividad minera tiene ingentes cantidades de minerales que pueden servir para el desarrollo. Vamos otra vez a la pregunta, la pequeña minería es una minería que debe ser, la minería artesanal debe ser organizada adecuadamente. En algunos sectores aquí en el país existe esa minería artesanal bien organizada, existe la minería pequeña también bien organizada. La mediana minería tenemos problemas. Es decir, se habla de gran minería, pero que no es cierto tampoco, no existe gran minería en este país, apenas alcanzan en la proyección 30.000 toneladas día, ¿no? Que eso es más que pequeño en países de gran minería, como Chile, como Perú, etcétera, que son 500.000 toneladas al día. Nosotros vamos en proyección, digo, a 30.000 toneladas por día, que eso no representa sino pequeña minería. Ingeniero Zurita, el problema no es ahora la extracción de minerales de diversa naturaleza. El problema son los daños ambientales que causa la explotación minera de diversa naturaleza. Y se acusa que es la pequeña minería, la minería artesanal, o como le denominan otros sectores, la minería ilegal. ¿Qué hacer para que estos pequeños sectores artesanales puedan legalizarse y puedan cumplir con las normas ambientales para evitar la contaminación del agua, que es la principal preocupación de las comunidades indígenas y en general de los pueblos? Esa pregunta bien hecha nos remite a pensar en Buenos Aires, que es donde ha existido perversidad y media, ¿no? Es decir, Buenos Aires, un sector minero, un pequeño núcleo de un gran depósito que existe en toda la región de Imbabura, porque obedece a un gran batolito, eso técnicamente, donde han salido soluciones, se llaman soluciones hidrotermales, que han enriquecido la zona, ¿no? Si la norma lo establece, de que norma venida desde la ley de minería, venida desde la Constitución, que se le debe ayudar al minero artesanal, que se organice y que se trate bien al medio ambiente y que el asunto de salubridad, de encadenamiento. Pero perdóneme, el doctor Guzmán nos dice que por normativa tenemos suficiente, ¿sí? Que está todo normado, regulado, pero en el hecho práctico vemos que hay serios inconvenientes con el manejo de los insumos que se utilizan, el mercurio, el arsénico y otras sustancias para el procesamiento de los minerales que contaminan las aguas. Miren las explotaciones mineras de la provincia del Oro. Se ha detectado graves problemas en los ríos. Entonces, ¿cómo evitar? Ya tenemos la normativa, pero no se cumple esa normativa. ¿Qué hacer para regularizar y controlar a las pequeñas aquí hay dos cosas, organizaciones mineras? Aquí hay dos cosas que hay que tener muy claro. Hay mucha propaganda en contra de la minería. Es fuerte la propaganda en contra de la minería, que viene desde algunos ángulos, ¿no es cierto? Desde los medioambientalistas, ciertos elementos medioambientalistas, como el prefecto de la SUAY está en contra de la minería, esto es público, ¿no es cierto? Y están fuertemente en contra de la minería. ¿Usted ¿no? cree que no tiene razón el prefecto en los cuestionamientos? Absolutamente nada que ver. La ciudadanía apoya sus planteamientos porque dice, claro, él va a cuidar el agua, preserva las fuentes de agua de las cuales consumen ciudades muy grandes. Claro, pero a la ciudadanía le malinforman. Entonces, si la ciudadanía está mal informada con una autoridad como él, pues en todo caso ya la situación se vuelve un poco al revés, ¿no? Pero
Por eso decía que todo debe nacer desde la academia. La academia debe educar qué recursos necesitamos en este país para desarrollarnos. ¿Y qué ha hecho la mesa de diálogo minero y el frente de profesionales para educar a esta población, para educar a las autoridades a que comprendan que no es lo que ellos dicen, porque la minería es una fuente de riqueza o es una fuente de empleo y se está manejando mal por parte de las autoridades que desinforman y crean un ambiente adverso en la ciudadanía? Bueno, la mesa de diálogo minero ha tenido grandes reuniones, ha tenido en Guayaquil, ha tenido en Machala, estaba proponiendo en Ponce Enríquez de miles de gentes que han asistido a estas reuniones para informarles cómo está la situación minera, ¿no? Y qué se debe hacer. Es un proceso, esto es un proceso. Esperamos justamente con Frente de Profesionales ir entrando hondo. Esta reunión actual, esta entrevista, es para llegar al sector que no conocen demasiado sobre el sector minero, que eso es lo que nosotros debemos empeñarnos en desarrollarlo. Y entonces pienso que hay mucho que hacer en la actividad minera, no solamente desde el punto de vista técnico, del punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, del conocimiento de la minería, del conocimiento de los minerales que tenemos, porque tenemos muchos y tenemos minerales que nos sirven para la energía, para los que a futuro serán utilizados para cambiar el modelo energético. O tecnologías como el grafeno, ¿no? Usted ha escuchado sobre el grafeno y nosotros tenemos el grafito. ¿Cómo no desarrollar esa actividad tan linda y que va a ponderarle al país técnicamente, científicamente y sobre todo en desarrollo, que sirva a la gente? No cabe duda que la explotación minera es un factor importante para el desarrollo, pero no alcanzamos a comprender por qué en países como en Colombia, en Perú, en Argentina, en todos los países se presentan las mismas dificultades. Una ciudadanía, las comunidades dedicadas a la agricultura se oponen radicalmente porque las prácticas mineras no son las adecuadas y los daños ambientales que ocasionan son múltiples. Entonces, ¿qué hacer, doctor Guzmán? Volvamos con usted a ver, en función de su larga experiencia, ¿qué sugiere para resolver esta oposición ciudadana a la explotación minera? La pregunta que hizo el prefecto de la SUAY, si no recuerdo bien, es si se puede desarrollar actividades mineras en el sistema hídrico de Quinzacocha. Esa era la pregunta del prefecto. Yo fui a consultar en el Senagua si existe el sistema hídrico Quinzacocha. No existe. No existe. No existe. ¿Y cuáles son las tareas que se desarrollan entonces para...? El CNE procedió con todo lo que había que hacer para la consulta popular. La Corte Constitucional resolvió supuestamente emitir un dictamen, abstenerse de emitir el dictamen, por supuesto silencio de la anterior Corte, y no analizar de fondo la pregunta. Pero el problema, según lo que usted nos relata, doctor Guzmán, sí, no radicaba en eso, porque estábamos pretendiendo hacer una consulta sobre una situación inexistente. Las supuestas lagunas de Quinzacocha, son 3 lagunas, Quinza, 3 y Cocha, hasta ahora me acuerdo, están, creo que a 5 kilómetros de lo que iba a ser la mina. No había ninguna afectación. Partamos de que no existe el sistema hídrico de Quinzacocha. No existe. Fue una invención manejada por grupos en contra de la actividad minera. Y a eso se sumaron el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional y una serie de organismos a través de los cuales se omitió ciertos principios constitucionales. Y yo lo digo enfáticamente, porque yo fui parte de ese proceso como abogado. Yo apoyé a comunidades que estaban a favor de la actividad minera.
qué voy con esto? Que existe una bien organizada, grupos antimineros, bien organizados para que no se desarrolle esta actividad. Que esta actividad, como usted se va a acordar lo que era el petróleo cuando, en la década del 70, ¿no es cierto? ¿Qué ha sido el petróleo para el Ecuador? Ha sido una bendición, con toda la tragedia, con todas las dificultades que acá ha sido una bendición porque desarrolló al Ecuador. Los que han fallado. El Ecuador postpetrolero es otro, sin duda alguna. Pero el ¿a doctor qué Guzmán nos dice que hay la normativa suficiente, pero lo que, en contraposición a eso, lo que hay es organizaciones antimineros que sí están organizados. ¿Por qué no organizar a los que están a favor de la explotación minera técnicamente realizada y como un factor fundamental del desarrollo? Estos son temas que es necesario seguirlos discutiendo más a fondo, y para lo cual desde ahora les invitamos tanto al ingeniero Jerry Zurita, geólogo y máster en desarrollo ambiental, como al doctor Raúl Guzmán, abogado, máster en Derecho Ambiental y quien tiene una dilatada carrera y que conoce bien los problemas mineros en el país. Muchísimas gracias a ustedes por sus aportes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.